Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hacer entonces la esfera o hemisferio, cualquiera de las dos, en varias perspectivas. Decía que a nivel de boceto era mejor trabajar en axonometría. ¿Qué significa? Pues fijaros, si yo por ejemplo cojo esta plantilla de elipses, vamos a hacerla en isométrica. Fijaros que tiene aquí este recorte, la plantilla, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, primero, hacer la referencia de una vertical, para que me salga conforme a... Bueno, lo puedo poner aquí en una esquina, bueno, lo voy a hacer aquí mismo, ¿no? Una vertical. Y ahora marco esa línea vertical, va a ser el eje Z, ¿vale? Bueno, pues ahí ya tengo la referencia del eje vertical, con lo cual aquí tengo un ángulo de 120. Entonces puedo colocar aquí en esta esquina la regla y ya tengo el ángulo de 120, ¿vale? Con lo cual ya tengo un eje de la sonometría. ¿Vale? Mientras que si hago lo mismo, prolongo esta línea, hago lo mismo del otro lado, tengo el otro eje de 120, ¿no? Entonces lo voy a hacer. Veremos la ventaja de trabajar en axonometría sobre la cónica, ¿no? Que trabajaremos a mucha velocidad, máxime si tenemos como esto una plantilla, ¿no? Entonces tenemos las divisiones angulares a 120 grados. Y ahora, como sé que se proyecta la esfera según una circunferencia de contorno, pues puedo coger, por ejemplo, hacer una horizontal por ese origen de coordenadas. Aquí hago una línea horizontal y ya tengo el eje horizontal de la sección horizontal. Entonces, normalmente cuando dibujamos a mano alzada hacemos estas trazas para dibujar las superficies, ¿no? Como puede ser una esfera, ¿no? Bueno, tenemos ya esas divisiones y ahora sí cojo la plantilla. Podría hacerlo con compás también, pero ya que tengo la plantilla más rápido, fijaros que en la plantilla se marca aquí estos ejes y también marca, pues por ejemplo, los que van a 120, ¿no? Vale. En este caso sería este de 90, etcétera. Bueno, ahora mismo me lo va a dar la plantilla de elipses. Fijaros que marco aquí este eje, marco el otro y marco aquí, hay que coger los 4 porque coger 2 no es suficiente. Marco estos dos que coincidan exactamente, ¿vale? Con lo cual, si hago coincidir los 4 ejes, ya tengo perfectamente centrada la circunferencia, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bueno, y una vez que tengo ya centrada la circunferencia, pues ahora puedo venir aquí y buscar la elipse, que es sección horizontal. Entonces tengo que buscar un eje mayor exactamente igual que esta circunferencia. Fijaros, es esta, ¿no? Y fijaros que las elipses también marcan aquí el eje mayor, el eje menor y los diámetros conjugados, ¿vale? Con lo cual vengo aquí, coloco la plantilla, miro que el eje pase por el vertical y que estos del eje mayor pasen por ahí. Pasa que, bueno, debería estar en negro, ya no se ve. Sí tiene unos puntos para centrar bien, pero los puntos son para los ejes conjugados. Entonces, una vez que tengo esto, miro bien que pase por esas líneas, porque como no pase no es preciso, ¿no? Entonces podría poner una luz tangencial y me marcaría entonces bien la posición exacta, ¿no? Bueno, pues fijaros que esta es una sección horizontal de esa esfera, ¿vale? Con total precisión, ¿no? Vamos a remarcar la curva anterior, o sea, la sección horizontal, ¿vale? Ahora si hago, por ejemplo, la sección, vamos a nombrar los planos. Por ejemplo, este es el plano XZ, este ZY y este XY, ¿no? Ahora, si hago la sección esta, pues tengo que venir a la misma elipse, porque todos son iguales bajo esta perspectiva. Y fijaros que aquí me marca el eje conjugado. El eje conjugado me está diciendo que este eje, junto con este, son los que forman 90 grados en el espacio. Entonces vengo aquí, lo coloco en la posición exacta, coloco ahí la posición del eje. Fijaros que el polo, para saber la posición exacta del polo norte y polo sur, pues debo coger este eje y pasarlo exactamente por aquí, con lo cual ya tendré esta otra circunferencia que pasará por este vértice y por este, y tengo ya ahí otra sección meridiana de la esfera, de manera que se me vería esto por estar delante y esto apenas insinuaría. Bueno, tenemos ya 2 secciones de la esfera y vamos a coger la tercera, otra vez la misma elipse con la misma anchura
el mismo diámetro mayor, y ahora vuelvo a coger el diámetro conjugado en vertical, y este siguiendo la dirección del eje X, ¿no? Con lo cual ya tengo aquí la última elipse, que será simétrica de la anterior respecto al eje Z, y pasará por estos puntos de corte de la elipse. Ahora ya sé en consecuencia que efectivamente esta es otra sección meridiana, la que corresponde al plano XZ. Vale, ya la puedo trazar. Entonces viene por aquí, pasa por ese punto de intersección, y la parte anterior es esta. Bueno, efectivamente tenemos ya la elipse, la esfera, con las tres secciones principales que llamamos trazas, ¿no? Si yo no tuviera la plantilla de elipses, hacer esto a mano me supondría una dificultad, ¿no? Fijaros que esto lo que me está diciendo realmente es lo siguiente: cuando yo tengo aquí tres planos coordenados, pues me dibuja la elipse de este plano, que es una circunferencia en la realidad, ¿no? La elipse de este otro plano y la elipse de este otro plano. Estas tres circunferencias en perspectiva, que son elipses, son en realidad las circunferencias axonométricas, ¿no? Y podría dibujar aquí los ejes de estas circunferencias y ver que efectivamente son estas tres secciones, ¿no? O sea que podría venir aquí y dibujar la proyección de esto en este plano, etcétera, ¿no? O sea que tendría las proyecciones de la esfera, ¿vale? Bueno, pues este es un método muy sencillo para hacer una esfera en axonometría. Es la axonometría isométrica, en la cual los tres ejes forman ángulos iguales, y como vemos es lo que vamos a hacer en cónica. Las secciones, que son trazas, nos definen perfectamente el contorno envolvente, o sea, el contorno tangente a esas elipses, ¿no? El contorno es una circunferencia siempre en axonometría, porque una axonometría es realmente una proyección ortogonal de la esfera. Pero la perspectiva cónica, como ya sabemos, lo que hace por regla general es proyectar desde un punto los objetos sobre un plano, y si la esfera está lateral, el contorno va a salir elíptico, ¿vale? Esa es la diferencia. Mientras que en la axonometría, como veis aquí, al proyectar una esfera mediante ortogonales a un plano, me va a salir siempre de contorno circunferencia, con lo cual a ese nivel es más realista la axonométrica que la cónica, ¿no? Aunque a otros niveles no lo sea. Si en vez de coger esa perspectiva, pues cojo una perspectiva militar o caballera, ya que sabemos, pues sería esto. Fijaros, la perspectiva militar, tenemos un cuadrado y ese cuadrado se desplaza según una vertical, ¿no? Vamos a hacerlo así, le damos la reducción que queramos, aquí está el cuadrado y tenemos ya el cubo, ¿no? Unimos estos puntos y ahí tenemos ya la perspectiva militar del cubo, ¿vale? Bueno, ¿cómo obtener ahí la esfera? Bueno, todos sabemos que en realidad una esfera, como está proyectada oblicuamente, el contorno va a salir algo abombado, o sea, va a salir algo elíptico. Y como todas las secciones de la esfera son circunferencias, pues las podremos hacer con la plantilla de circunferencias. Tendremos ahí una, tendremos luego otra, tendremos otra, y así todas, ¿no? O sea que en realidad la esfera en caballera o en militar va a salir como esto, ¿no? Como si fuera una colmena con sus líneas horizontales, ¿no? Esta es la esfera. ¿Qué pasa? Que si tiene una reducción muy pequeña, se aproxima al contorno de una circunferencia. Entonces yo voy a poner la circunferencia trampeando, aunque sé que el contorno debería ser elíptico, la centro aquí y digo, bueno, la voy a alejar un poco, cojo aquí este trozo, ahora me la bajo un poco y cojo este otro trozo, y entonces ya sé que efectivamente es de contorno elíptico, muy poco excéntrico, ¿no? Pero ahora, si hago las secciones horizontales de esta esfera, pues todas las secciones horizontales son circunferencias, con lo cual esta esfera la podría definir por distintas secciones a distintas alturas de esta manera, ¿vale? Lo único, bueno, tendrían que estar todas centrado respecto al eje horizontal que pasa por los centros, e iría desplazando por aquí circunferencias de distinto tamaño, ¿no? De manera que la última esfera se convierte en un punto y es el polo de la esfera, ¿no? Bueno, entendéis que en militar quedará algo como esto. O sea que en realidad todas estas esferas, según nos acercamos hacia el polo,
se van acercando y aquí tendríamos, por ejemplo, esta sección horizontal que pasa por el polo, esta otra sección, sección vertical, esta otra sección meridiana que pasa por el polo y así con todas, ¿no? La ventaja de esta perspectiva es que podemos hacer siempre todas las secciones horizontales y las hacemos con compás. Entonces con compás haríamos esto, por ejemplo, haríamos la siguiente y así todas. Sí, con la plantilla de circunferencias. La de circunferencias, vamos trasladando las circunferencias, ¿sí? El contorno de todas estas circunferencias me genera la curva envolvente de la esfera, ¿no? Bueno, sabemos ya cómo lo haríamos en militar, cómo lo haremos en axonométrica. Vamos, por tanto, a dibujarla en cónica. ¿De acuerdo? Bueno, pues giro el papel. Coloco, por ejemplo, una orientación cualquiera. Vamos a colocar esta. Aquí coloco la orientación de la figura, del cubo. Una cualquiera. Y ahora lo hacemos en cónica, que era lo que nos ocupaba aquí. Bueno, tenemos esta línea. Tenemos esta otra y dos líneas cualesquiera. Dos líneas cualesquiera que se cortan ortogonalmente, nada más que eso. Vale. Bueno, pues esa va a ser la orientación del cubo. O sea que si hago una paralela a esta, tengo ahí ya la posición exacta del cubo que va a inscribir a la esfera, ¿no? Vale. Entonces cojo la regla. La desplazo y coloco el cubo cerca de ese vértice, pues por ejemplo por aquí. Cojo la otra línea y la coloco pues a partir de ese vértice. O sea que lo único que estoy haciendo es la posición del cuadrado, el cuadrado que es la base del cubo que va a inscribir a ese hemisferio, nada más. Y ya sabéis que por V siempre hago paralelas a esas dos direcciones, ¿no? Bueno, no se dice paralelas a direcciones, sigo esas direcciones, ¿no? Porque las paralelas tienen la misma dirección, ¿vale? Bueno, marcamos aquí la otra línea del cubo y la otra, y entonces lo hacemos a esta escala natural, ¿vale? Y dibujo el cuadrado, ¿no? Que supongo que ya lo tenéis, le dimos antes tiempo para hacerlo. Tenemos el cuadrado, tenemos sus trazas, entonces prolongo esta línea, tengo ahí esta traza y prolongo esta línea y tengo la otra traza, ¿vale? Bueno, tenemos ya las tres trazas de ese cuadrado y hay que subirlas como siempre a la línea de piedra y las fugas al horizonte y ya tenemos la perspectiva, ¿vale? Vamos a aprovechar aquí al máximo el espacio. Dibujamos aquí la línea de piedra, dibujamos aquí la línea del plano de cuadro, el punto de fuga F' y el otro punto de fuga F, y las tres trazas, T sub A, T sub B, T sub C. Vale, como sabéis, la traza de A, esto es A, B puede ser esto, por ejemplo, y C puede ser esto, ¿no? Bueno, tenemos ahí las dos direcciones de las aristas de la base. Y ahora, como decíamos, subíamos las fugas y subíamos las trazas, ¿vale? Y ya tenemos la perspectiva del cubo. Entonces, hago una línea vertical para la fuga. Hago otra vertical para la fuga, ¿vale? Y hago lo mismo con las trazas, pero ahora hasta la línea de piedra. De acuerdo. Tenemos ahí una traza, tenemos aquí la otra. Y tenemos aquí la última traza. Bueno, revisamos que estén bien las trazas a la línea de tierra y las fugas al horizonte, ¿vale? Como el cubo tiene esta altura, si le dais el horizonte a la misma altura que el cubo, pues no se va a ver la cara superior, se va a ver algo como esto en la perspectiva. O sea, en vuestra perspectiva esto, en la de la cámara esta, ¿no? Entonces hay que evitar esto, queremos ver el cubo más o menos así, entonces le damos más altura. Entonces le podemos dar una altura, por ejemplo, de unos 11 centímetros, ¿no? Según estas dimensiones. Más o menos por aquí.
hacemos una línea horizontal y ya tenemos ahí la línea del horizonte, ¿vale? Bueno, pues si tenemos las trazas y tenemos las fugas, ya solo nos falta unir. Fijaros que estas dos líneas siguen esta dirección hacia esta fuga. Entonces sigue desde esta dirección hacia aquella fuga. Vale. Tenemos ya la perspectiva de la base. Tenemos ahora esta otra, pues lo mismo, hacia aquella fuga. Y del otro lado exactamente igual, desde esta traza hacia aquella fuga y desde esa fuga a la otra traza. La intersección de esas cuatro líneas me provocan ahí el cuadrado, ¿no? Todo el mundo tiene eso ya, ¿no? Todo el mundo lo tiene. Bueno, ya solo queda darle las alturas. Entonces la altura la podemos medir o bien coger con el compás. Entonces cogemos la arista del cubo, que es esto, pero íbamos a hacer un hemisferio. Bueno, vamos a hacerla entera y luego nos quedamos con la parte de arriba, por ejemplo, ¿vale? Entonces la vamos a hacer entera y luego la cortamos. Entonces colocamos aquí la altura, basta con colocarlo en uno, pero bueno, la altura, ¿vale? Pero bueno, lo voy a hacer en los tres. Eso quiere decir que si prolongo esta línea hasta arriba, ya tengo la posición exacta de la altura y su traza colocada ahí la altura, ¿vale? Con lo cual ya puedo fugar hacia H, hacia esta fuga. Bueno, como acabo de fugar todo esto, por estos dos puntos haciendo verticales ya tengo esa cara de atrás, ¿vale? Entonces por este punto hago una vertical y tengo la cara esa de atrás. Bueno, o sea que esta cara que estaría aquí, esta cara de atrás, según este punto de vista, pues la ve exactamente aquí. O sea que giramos el papel, lo colocamos aquí y la ve exactamente donde está ahí. Ahora podemos unir esta fuga F con este punto y ya obtenemos ahí la posición para la arista superior, ¿no? Pasará por aquí. Hago la línea vertical y ya tengo que el cubo llega hasta aquí. Bueno, por último, levanto aquí la vertical a partir de esta traza. Y ahora sé que estos dos vértices superiores de esta cara están alineados con la fuga. Con lo cual ya tengo al completo esta cara. Ya solo me falta la arista esta de atrás, de adelante, quiero decir, esta que viene por aquí. Bueno, tenemos el cubo completo. Y así es como lo vería el Señor. Recordad, una vez que doblamos el papel, recortamos el papel, lo ponemos aquí y es exactamente lo que ve el Señor, lo que dibuja desde este punto, ¿vale? Tenemos ya el cubo. Ahora ya lo único que hay que hacer es los tres planos coordenados que pasan por el centro del cubo. Y luego dibujamos esas elipses de esos tres planos y ya tenemos que la esfera tiene su contorno tangente a esas tres elipses, ¿vale? Bueno, dibujamos entonces el punto medio. Para hacer los puntos medios, o bien lo hacemos aquí y subimos, o bien directamente arriba marcamos las diagonales, ¿no? Ahora, normalmente aquí donde nos equivocamos es en la cantidad de líneas que salen, ¿no? Por ejemplo, las dos diagonales me definen aquí el punto central de esta cara, ¿no? Puedo trazar todos los puntos centrales. Aquí el punto central también. Intersección de estas dos líneas, el punto central y allí detrás exactamente igual, esta línea y esta otra me definen ahí la intersección de las dos diagonales, que es este punto, y luego esta línea y esta otra, aquí otro punto. Bueno, pues por esos cuatro puntos ya pasa el cuadrado horizontal, ¿vale? La sección horizontal del cubo.
la sección meridiana horizontal. Bueno, pues ya lo puedo trazar. Entonces trazo ese plano. Entonces tengo, este plano viene por aquí. Voy a hacer solo el cuadrado, no voy a hacer más líneas para que no se llene de líneas todo. Pasa por ese punto. Pasa por aquella fuga. Y pasa por el punto de atrás, la diagonal de atrás. Y esto pasa por estos dos puntos. Bueno, ya tengo la sección horizontal, lo veis, ¿no? Bueno, una vez que tengo la sección horizontal, tengo el eje de la elipse que pasa por esos dos puntos centrales y el otro eje que pasa por estos dos puntos. Con lo cual, si tengo este eje y este, ya puedo trazar la elipse, ¿vale? Y ahora ya mano, porque aquí encontrar una elipse, hay quien tiene 40 plantillas de elipses y busca la exacta, pero es complicado, ¿no? Es complicado y es caro. Bueno, porque las plantillas estas en su día, bueno, estas eran de alta precisión y costaban ya mucho. Yo estoy hablando de estas de hace 38 o 40 años. Y estas costaban en su día lo que eran 3.300 pelas, lo que hoy serían 25 euros. Pero en aquella época 25 euros hoy en día equivaldría a lo mejor a 100 y pico euros. Le digo, esta es de alta precisión por los biseles que tiene, porque es muy elástica, no rompe, le pongas en los libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la precisión en los que no es como las que compramos por ahí a 1 euro, 2 euros, como estas. O sea, esta es de muy alta precisión y muy elástica, ¿no? Y bueno, tiene muchas más ventajas, ¿no? Que no tiene esta, ¿no? Aquí no tiene biseles, no tiene nada, ¿no? Pero esta. Entonces, bueno, en sus tiempos esto, ya digo, esto que costaba hace casi 40 años 3.300 pelas, ahora serían 25.000 pelas. Bueno, pero es igual, ya no las venden. Hoy en día ya esto a mano ya no lo hace nadie. Bueno, entonces dibujamos aquí la elipse, entra tangente por este punto, ahora viene por aquí, entra tangente por este punto del cuadrante, por este otro, y ahí tenemos. Hacer la elipse no es nada fácil, porque claro, el cuadrilátero es un trapezoide, se distorsiona bastante. Y bueno, recordad que en toda elipse siempre, lo digo siempre, resulto un poco petardo, los dos ejes principales dejan simétricos los 4 lados, ¿no? O sea que este lado es igual que este, invertido, y lo mismo con estos dos. Para hacer elipses yo recomiendo mejor pues afilar bien el lápiz, o bien vosotros, yo hago lápiz para calcar más, pero vosotros tenéis el portaminas, entonces pasad por ahí con el portaminas intentando que la línea sea lo más continua y suave posible. Pasa por este punto, por este y por este, vale. Bueno, tenemos ahí ya la elipse. Y lo que hicimos en este cuadrado, entendéis que esa es la sección por el medio, ¿no? Lo haríamos en las otras dos secciones, ¿no? Entonces cogemos aquí, hacemos la vertical y rápidamente dibujamos aquí los otros dos planos y ya concluimos, ¿no? Entonces, a ver, que tengo que cortar aquí por este punto una vertical. Conviene hacer siempre los cuadriláteros, o si quiero, para ahorrar y no estar desplazando, pues dibujo las diagonales otra vez. Entonces tengo aquí esta cara del cubo, dibujo esta diagonal, dibujo esta otra, y tengo ahí ya el punto central, es por donde pasa el centro vertical, el eje de esa esfera vertical, el eje de revolución, ¿vale? Bueno, fijaros que pasa por aquí, corta aquí, o sea que a partir de aquí levanto la vertical, lo mismo aquí abajo, hago esta línea, hago esta otra y fugo desde el punto central a la fuga. Bueno, pues pasará por este punto, pasará por este otro y teníamos aquí este, con lo cual ya puedo trazar también esta vertical, ¿vale? Que pasará por aquí. Bueno, tenemos otro cuadrilátero, y si tenemos otro cuadrilátero y tenemos el punto central y punto central, que era este punto, ya puedo trazar la elipse. Viene por aquí, hace esto,
pasa tangente por aquí, entra tangente por este punto, viene por aquí, bueno, ahí tenemos ya otra elipse, en este caso pasa por un plano vertical. Vale. Como veis, no pasa en lo de la sonometría, que las tres elipses serán iguales. Aquí esta es más grande porque esto está más cerca que aquello y por tanto sale distorsionada, ¿no? Bueno, ya solo me queda una sección y ya concluimos. Entonces hacemos el plano que pasa por este punto, levanto una vertical por este punto y viene por aquí. Levanto una vertical por este punto y viene por aquí. Y ahora el cuadrilátero pasará por el polo superior de la esfera, pasa por este punto y va a la fuga. O sea que pasa por este punto, por este, y abajo igual, pasa por este, por el polo sur. Aquí no hemos sido muy precisos. O sea que pasa por el polo sur y por la fuga. Bueno, ya tenemos el tercer plano, con lo cual podemos hacer la última y ya concluimos, la última elipse. Aquí tenemos otra elipse. Viene por aquí, entra tangente aquí en la base, en el punto central. Ahora sale por aquí tangente. Claro, las elipses para hacerlas bien habría que calcular algún punto por aquí, pero bueno, ya con tanta línea y en previsión de que nos perdamos, vamos a eludir ese punto. Y quien se pierda algún paso, pues nada, que intente hacer las tres elipses a ojo, o quien pierda ahí alguna referencia de alguna línea. Fijaros que aquí está un poco Roma, entonces deberemos ampliar por aquí para que entre tangente. Y aquí algo afilada, entonces la cerramos un poco por aquí. Recordad la simetría de los dos ejes principales. Ahí debe entrar en un solo punto y levantarse ya a partir de ahí. Bueno, tenemos las tres secciones. Tenemos esta sección de atrás, tenemos esta de aquí, esta de aquí, esta. Entonces tenemos esta sección, ahora ya solo es hacer una tangente, una vez que lo tenga hecho lo paso a tinta para que se vea más claro, porque ahí es que no se distingue. Entonces fijaros, como el contorno es una elipse, no tenemos aquí una elipse muy poco excéntrica, pero tenemos una circunferencia. Vamos a coger una circunferencia e intentar ajustar un poco. Sí, gracias. Vamos a intentar ajustar a esta circunferencia, ¿vale? Fijaros que si cojo esta circunferencia, la elipse esta la he puesto algo pequeña, ¿no? Pero bueno, la voy a trazar igual. Entonces viene por aquí. Podría coger la siguiente, por ejemplo esta. Entonces cojo esta, viene por aquí abajo. Bueno, y esto me da una referencia, ¿no? Entonces ya la bajo por aquí. Es tangente por aquí. Y bueno, eso sería. ¿Qué pasa? Que esto tiene que ser tangente al contorno y esto también. O sea que ahí habría que ampliar. O bien reducir aquí la esfera. Realmente que el contorno es elíptico, o sea que hay que reducir la esfera. Hay que hacerla más estrecha por los laterales y aquí igual. Bueno, pues ya tenemos ahí la esfera, vamos a hacer la tinta para que se vea. Entonces, fijaros, tenemos esta sección, ¿no? A ver, esta sección. Fijaros que esta sección pasa por aquí, por el polo superior, el eje vertical de los ejes cartesianos, ¿no? Tenemos luego esta otra sección, cuidad que salgan tangentes las curvas, esta otra sección.
lógicamente si no hiciéramos la elipse completa sería mucho más complicado. Y tenemos la última sección horizontal, que sería esta. Bueno, por último dibujamos el contorno elíptico y ahí tenemos ya la esfera que decíamos que nos íbamos a quedar con la mitad. Vale. Pues remarcamos aquí las líneas del contorno. Como vemos, es tangente a esta elipse, a esta, en todos esos puntos, ¿no? Bueno, pues nada, si no ha salido, pues yo recomiendo hacer esto solo a mano alzada, a ver qué tal sale, a ver si somos capaces de cuadrar estas elipses, de manera que se vea, pues, los tres ejes. Vamos a remarcar los tres ejes. Decíamos que nos quedábamos con la mitad superior, el contorno tenía que ser una elipse, o sea que parece que aquí le falta un pequeño trozo. Y luego los tres ejes los marcaríamos. Eje vertical, pues pasaría por el centro de la cara inferior y por el polo superior, o sea que este sería el eje Z, ¿vale? Y vendría por aquí. Este eje pasaría por esa esquina de la elipse, va hacia la fuga y viene por aquí. Es la intersección de estas dos elipses, ¿no? Será este otro eje. Y el último eje, que será el que pasa por aquí y va a la fuga, ¿vale? Pues tenemos el eje Z, el eje, por ejemplo, Y y el eje X, ¿no? Y ahí tenemos ya al completo. Bueno, pues esto era muy importante a la hora de dibujar semiesferas. Tenemos la semiesfera por lo que decíamos en arquitectura. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la base donde se apoyaba una cúpula esférica? Que puede ser el tambor, ¿no? Que puede ser alargada, puede ser peraltada, ¿no? Eso es. Luego teníamos también aquí la zona esta superior, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese cilindro superior, ¿no? Bueno, pues eso se llamaba linterna. Luego tendríamos aquí, a veces, pues hay una esfera, una semiesfera que se corta con planos tangentes y entonces quedan aquí estas formas así. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? O sea, si a una esfera la atravesamos con un cuadrado, entonces la esfera vista desde arriba quedará así, pero vista bajo esta vista, pues quedará algo así, ¿no? O sea que sería una sección circular, otra sección circular y dos del otro lado, algo como esto, ¿no? Bueno, pues esto es una bóveda vaída, ¿no? Y la bóveda vaída pues deja aquí estos cuatro trozos que se llaman sobrepechinas, ¿os acordáis? Cúpula con tambor sobre pechinas, ¿no? Entonces, bueno, vais a dibujar esto si queréis a mano, luego vais a dibujar aquí meridianos de la esfera. Por ejemplo, aquí tenemos los cuatro, pero podríamos dividir aquí otro meridiano, aquí otro, etcétera, ¿no? Vais a dibujar esto a mano. Ya. Ya. Sí, guardando las diferencias, sí. Sí. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo práctico y luego cúpulas hay de muchos tipos. Hay elípticas, hay alargadas, hay peraltadas, hay abombadas, hay en paraboloide hiperbólico, cortado, en fin, hay muchos tipos que, bueno, ya dibujaremos varias, ¿no? Hay la bulbosa. ¿Alguien sabe cuál es la bulbosa? Pues es esa que es una esfera, una escocia, ¿no? Y entonces se utiliza, por ejemplo, en catedrales, aquí lo estoy exagerando, ¿no? En catedrales de tipo, pues a lo mejor en Rusia hay muchas, en Kiev, ¿no? Normalmente la bulbosa, pues no tiene esta forma así, sino que hace algo así, ¿no? O sea que tendría un arco mayor y un arco menor de revolución, ¿no? Entonces provoca esta cúpula, ¿no? La tenéis vista en arquitecturas, ¿no? Bueno, pues esa es la bulbosa, que parece una cebolla, ¿no? Bueno, pues estos son ejemplos prácticos
a la hora de ver esto en la práctica, ¿no? O sea, una vez que sabemos cómo hacer una cúpula, en este caso nos quedamos con la semiesfera y luego sobre la semiesfera podríamos apoyarla en una circunferencia. Entonces bajaríamos por aquí el tambor, una vertical, otra vertical, y ahí tendríamos la base en tambor, ¿no? De cilindro, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí.